Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su noticiario de Derechos Humanos, Informa TV. El día de hoy, martes 10 de julio, veremos lo más interesante. En materia nacional, le comento que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal urge promulgar Ley General de Víctimas. Además, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos inaugura su nueva oficina de atención a personas con discapacidad. En materia internacional, veremos que Kofi Annan logra resultados y avances positivos con Bashar al-Assad para un acuerdo de paz en Siria. Además, veremos que Amnistía Internacional le exige a San Petersburgo que respete los derechos de la diversidad sexual. Estamos a punto de iniciar. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado han sumado esfuerzos para promover en localidades alejadas de la capital los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas y la importancia de una educación sin violencia. De esta manera se ha beneficiado a más de 500,000 personas. De tal forma que durante los meses de abril a junio de este mismo año, personal de capacitación y difusión del Organismo Defensor de Derechos Humanos acompañó a personal de la Secretaría en su visita a distintas comunidades indígenas, donde se capacitó a diferentes personas como alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla mencionó que continuará uniendo esfuerzos con esta instancia y otras instituciones públicas para poder lograr que en Puebla el tema de los derechos humanos sea un compromiso de todas y todos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y organizaciones no gubernamentales externaron su preocupación por el riesgo a la vida, integridad y seguridad personal de la defensora de los derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez, debido a las recientes amenazas de muerte que ha recibido. En una acción urgente solicitaron que, tal y como lo establece las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pueda garantizar y proteger la vida y de esta señora, además la de sus familiares como su esposo y sus hijos. Asimismo, piden que se realice una investigación pronta, seria, eficaz, imparcial y exhaustiva de los hechos y se presente a los responsables de estos actos y se sancione a los autores materiales e intelectuales de los mismos. La Comisión de Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal consideró que es indispensable que se prohíba la exhibición de detenidos por las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia, porque esto, dicen, resulta contraria a los derechos humanos. El organismo defensor respaldó el punto de acuerdo que está aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el cual exhorta al gobierno federal a que no se presente ante medios de comunicación electrónica e impresos a presuntos delincuentes hasta en tanto no haya resolución en una firma expedida por la autoridad jurisdiccional. Por su parte, el organismo defensor de derechos humanos confió que, siguiendo con la buena práctica establecida por el Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa exhorte a las instancias capitalinas para que se eviten que las personas detenidas sean exhibidas ante cualquier medio de comunicación. Integrantes del Comité Nacional de Abogados para los Derechos Humanos de Estados Unidos de Norteamérica reconocieron la política del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, en la defensa de las garantías individuales tanto de los oaxaqueños de las 8 regiones de la entidad como de los migrantes que radican en diversas ciudades de la Unión Americana. Cabe señalar que durante su visita a Oaxaca, los defensores internacionales sostuvieron un encuentro con el titular del Poder Ejecutivo en el Palacio de Gobierno, donde ellos intercambiaron opiniones en torno a la situación que en derechos humanos vive el estado de Oaxaca, así como de conocer el trabajo que activistas e instituciones enfocadas a la protección de los derechos humanos realizan en esta materia.
Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal se sumó a la demanda de las víctimas y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, en el sentido de que la Ley General de Víctimas sea promulgada sin mayor demora. Mediante un comunicado de prensa, el organismo derecho humanista lamentó que se haya empleado la facultad de veto presidencial en detrimento de la entrada en vigor de esa legislación, ya que ello acentúa el incumplimiento de la reforma constitucional en los derechos humanos. Asimismo, la comisión recordó que esa disposición, que fue aprobada el 30 de abril pasado por el Congreso de la Unión, con el veto intensifica el incumplimiento del plazo para su publicación establecido en el régimen transitorio de la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio del año pasado. Este sábado, cerca de 30 servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional concluyeron el Diplomado de Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas, que se impartió durante 16 semanas por parte de instructores de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. A lo largo de los últimos 4 meses de capacitación, se pudo conocer a fondo los orígenes históricos de los derechos humanos en México y el mundo, los derechos de las víctimas, de los detenidos y de la práctica de los derechos en centros de reclusión. Además, se conoció y discutió sobre la prevención de la tortura, la ética y responsabilidad de los servidores públicos, además de los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de la protección a los derechos humanos. La Comisión Defensora de Derechos Humanos del Estado de Morelos puso en marcha la primera oficina de atención de personas con discapacidad de esta misma comisión. Esto con el objetivo de poder impulsar entre autoridades, organismos no gubernamentales y sociedad civil la urgente necesidad de contar con áreas encaminadas a hacer valer los derechos humanos de las personas que tienen alguna discapacidad. En torno a esto, la Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, puntualizó que el objetivo de esta creación de la oficina es la de poder establecer políticas públicas que contribuyan a la eliminación de barreras sociales que impiden el desarrollo de ese grupo de la sociedad. Cabe señalar que según datos proporcionados por el INEGI, hoy en día México cuenta con 5 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa informó que estará al pendiente de que el Ministerio Público lleve a cabo la integración de la averiguación previa correspondiente al caso de los 3 menores heridos a balazos por elementos de la Policía Ministerial del Estado en hechos ocurridos en la sindicatura de Bamoa, Guasave. Juan José Ríos Estavillo, titular de este organismo autónomo, señaló que ya se notificó a la Procuraduría de Justicia para que sea el Ministerio Público el que integre la averiguación del caso y que se brinde el apoyo a los afectados, al igual que al resto de las personas que se vieron involucradas en los hechos. Asimismo, Ríos Estavillo apuntó que independientemente de las responsabilidades penales que se pudieran generar, también se está buscando establecer si los elementos policíacos incurrieron en violaciones que afecten los derechos humanos. En los últimos 7 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado en 71 ocasiones medidas cautelares o de protección en favor de periodistas. Y frente a estas agresiones, el organismo Derecho Humanista diseñó una guía para que las autoridades apliquen un método con el fin de que sea más efectiva la salvaguarda de los informadores. Fue mediante un comunicado de prensa que la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó que resulta preocupante que al tiempo en que se está dando una mayor apertura en nuestro país, se esté gestando de igual manera un clima adverso que afecta al ejercicio de los informadores. El organismo nacional aseguró que la violencia que enfrentan los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación ha propiciado la elaboración de la mencionada guía para poder implementarse medidas cautelares en favor de periodistas y comunicadores en México. Si usted desea consultar esta guía, lo puede hacer a través de la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el apartado que se llama Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles. Y bien, es momento de hacer una pausa. En un momento regresamos con más información.
Agradecemos que continúe con nosotros y estamos preparados para presentarle lo más relevante en materia internacional. Le comento que allá en Beirut, más de 30.000 refugiados sirios se encuentran en Líbano recibiendo ayuda del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en coordinación con el Comité Superior de Ayuda del Gobierno libanés y de agencias no gubernamentales, de acuerdo con el informe más reciente de ACNUR que fue publicado este domingo. Este texto detalla que solo 26.905 refugiados están registrados de manera oficial, incluidos 17.157 en el norte del Líbano y 8.294 en la región de Beca, en el este de ese país. Adjuntamente, este documento agrega que la situación en el norte del Líbano se deterioró después de los recientes enfrentamientos transfronterizos entre el ejército y rebeldes sirios y unos 800 refugiados que viven en aldeas libanesas como Al-Bukaya, Al-Mulkabley y Aish fueron afectados. El secretario general de la ONU transmitió sus mejores deseos y felicitó al pueblo de Sudán del Sur con motivo del primer aniversario de la independencia de ese país. Mediante un mensaje que fue leído ayer en la celebración por la jefa de la misión de la ONU en ese país, Hilde Johnson, el secretario general reconoció lo mucho que se ha logrado, aunque recordó que Sudán del Sur aún lidia con problemas no resueltos derivados de su separación de Sudán. Ban dijo que el camino por delante no está exento de desafíos, pero confió que con la resistencia de los sursudaneses y la sabiduría de su liderazgo, este país podrá superar todos los obstáculos y se convertirá además en un estado próspero donde imperarán el respeto de los derechos humanos y la ley. La organización de Human Rights Watch reclamó este viernes a las autoridades del Perú una investigación rápida, profunda e imparcial de la muerte de 5 personas durante choques con la policía en protestas que ocurren en el departamento de Cajamarca contra un proyecto minero. Mediante un comunicado de prensa, el director para las Américas de la Organización Defensora de Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo que el Estado peruano tiene la mera responsabilidad de proteger a la gente de la violencia y de juzgar a cualquier civil que haga uso de ella. A la par, sin embargo, indicó que si los agentes de la ley estaban respondiendo a actos de violencia, cualquier uso de la fuerza letal tiene que ser investigado en profundidad para poder determinarse si la policía o los soldados actuaron de acuerdo con la ley. En otras noticias, le comento que el enviado de las Naciones Unidas y la Liga Árabe, Kofi Annan, logró el día de ayer avances importantes con el presidente sirio Bachar al-Assad sobre un acuerdo de paz para Siria con base en su plan de 6 puntos. En declaraciones a la prensa internacional, el exsecretario general de la ONU dijo que la cita que mantuvo este lunes con Bachar al-Assad fue constructiva y logró avances significativos para poder resolver la crisis que se está viviendo en aquel país. Cabe recordarles que el plan propuesto por el mediador de la ONU ha sido aceptado por el gobierno sirio, sin embargo, no se ha podido aplicar por incumplimiento de las partes, principalmente el alto al fuego que debió entrar en vigor desde el pasado 12 de abril. La organización de Save the Children advierte que cientos de miles de niños y niñas están en situación de riesgo en Somalia, puesto que la escasez de lluvias y los constantes conflictos en ese lugar amenazan al país de recuperarse de la hambruna. Según un informe de la organización no gubernamental, un gran número de familias en el país no están capacitados para poder hacer frente a los efectos de la tremenda sequía, por lo que está solicitando de manera urgente un aumento en la ayuda y mayores esfuerzos para encontrar las causas de la vulnerabilidad que tiene este país en cuanto al hambre. Cabe señalar que recientemente varias organizaciones de ayuda han aumentado su apoyo de emergencia a Somalia, pues la hambruna ha matado ya a miles de personas, provocando una crisis de refugiados. La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó el ataque atribuido a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, mejor conocida como las FARC, a un campo petrolero en Putumayo,
en el que murieron 5 civiles. Fue mediante un comunicado que esa dependencia de la ONU subrayó que con ese atentado el grupo armado ilegal violó el derecho a la vida y a la seguridad personal y laboral de quienes buscaban su sustento en ese campo petrolero. De tal forma que la oficina en Colombia reiteró a las FARC que el derecho internacional prohíbe el ataque a la población y bienes civiles, y además recalcó que no existe ninguna justificación ideológica para poder sustentar estos hechos. En otras noticias, le comento que allá en Rusia, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional condenó enérgicamente la violación de los derechos de la población lésbico, gay, transexual, bisexual en la región rusa de San Petersburgo, por lo que exigió a las autoridades que respeten los derechos de la diversidad sexual y permitan que la población LGTB pueda manifestarse y visibilizar sus derechos en aquel país. Cabe señalarles que la condena de Amnistía Internacional se produjo después de que las autoridades de San Petersburgo impidieran recientemente la celebración del orgullo LGTB, deteniendo a 8 activistas defensores de los derechos de la diversidad sexual. Este fin de semana en Tokio, Japón, se llevó a cabo la conferencia para Afganistán, a la cual asistieron representantes de 70 países y organizaciones para poder delinear la asistencia a ese país luego del próximo retiro de las tropas de la OTAN a finales del año 2014. Los participantes acordaron aportar $16 mil millones en los próximos 3 años para impulsar el desarrollo económico afgano, mientras que el gobierno del país aceptó nuevas condiciones para poder combatir la corrupción. Cabe señalar que durante su participación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que es necesario que la comunidad internacional se mantenga en su compromiso de apoyo a Afganistán en su búsqueda de la seguridad, estabilidad y prosperidad de aquel país. La sección peruana de Save the Children congratuló el pasado viernes la liberación de 11 niños que estaban en manos de elementos narcoterroristas y pidió que se aplique la máxima sanción a aquellas personas que privaron de los derechos fundamentales a aquellos menores. Teresa Carpio, directora del organismo no gubernamental, indicó que los rezagos del grupo terrorista Sendero Luminoso, capturados por esos hechos, deben ser denunciados por los graves delitos que han cometido y que sus condenas sean un ejemplo. Asimismo, Carpio pidió que el rescate de estos niños acontecidos en la zona del Valle de los Ríos Apumirac, N y Mantaro sean el inicio de otros operativos para poder liberar a más menores que son de manera lastimosa usados por los senderistas en sus actividades que son ilícitas y además que son algo degradante para la humanidad. Y bien, eso es todo en Derechos Humanos. Yo soy Lea Montañez. Le recuerdo que visite nuestra página de Facebook como Informa TV y nos siga a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Por mi parte es todo. Que tenga usted un excelente día.